pero sí me parece que los escritores tenemos mucho que aprender del lenguaje cinematográfico, sobre todo del ritmo con el que se cuenta una película, sobre todo cuando vos elegís escribir un thriller, ¿no? Que tiene una manera muy particular de ser narrado. El thriller te puede permitir los primeros 20 minutos de presentación de personajes, pero en algún momento tiene que arrancar, y vos sabés que cuando arrancás, a partir de ahí no podés frenar demasiado. Y en el relato de la novela, acá estamos, seguimos con este. no, préstame este. Digo, busqué en el relato de la novela eso, ¿no? Que la novela tuviera ese clima y me ocurrió algo extraño, que es que yo pensé en el contenido inconsciente de esos personajes. Como analista y escritor tenía ganas de que el lector se metiera en la historia de esos personajes, en lo que habían pasado, en el contenido, como te digo, inconsciente de esas historias, que pudieran dar cuenta del porqué de sus actitudes en un ambiente después familiar determinado y en medio de algunos sucesos sociales, que eran nada más que la manera de amueblar la historia. Y fíjate vos, 6 años después, cuando la película se hace, y la veo concluida, me doy cuenta de que la película da cuenta también, perdón por la reiteración, de una realidad que se nos ha instalado. Hoy la película es hasta socialmente una película muy actual con lo que nos ocurre en Argentina. Es que es Micaela, es Ángeles, es el caso de femicidios. Exactamente, todos ya vieron la película, así que podemos hablar con libertad. Justamente, ¿no? Esto que se ha instalado, de la discusión, por suerte, que se ha instalado, pensar en lo que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el sufrimiento de las mujeres que están siendo en ese momento abusadas de algún modo. Así que esto que yo pensé que iba a atrapar por la trama puramente psicológica, se volvió también una especie de discurso para mostrar el horror que se vive en algunos lugares. Bueno, el otro padre, junto con Gabriel de Los Padecientes, es quien debió filmarla y para sostener este clima que muy bien planteaba Gabriel de thriller. Y quiero recibir al director, y me gustaría un especial aplauso para él, para Nicolás Tuoso. Bienvenido, señor, ¿cómo le va? Que acaba de ser rentado por la China Sol y dice: mañana te quiero con smoking. Bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, sentate. Bueno, Nico, digo, un desafío de un gran tanque, de una película de enorme desafío. ¿Cómo lo estás tomando vos personalmente, después de haber dirigido grandes actores? No, la verdad que muy bien. Digamos, fue un camino muy largo. Digamos, ahora que estamos acá y vemos todo ya a punto de parir, pero siempre recordamos con Gabriel que le mandé un mail hace 5 años más o menos, ¿no? Y entonces cuando empezás a ver todo el recorrido hecho y hoy llegar acá, no puedo más que estar feliz. Más que contento. Bueno, para eso contaste con un gran elenco que hoy nos va a acompañar de protagonistas. El primero es que, para mí, gran desilusión, no vino con peluche, no vino con el perro que yo hubiera esperado que viniera, como correspondía, un homenaje a un perro de Gabriel. Pero para mí, lo del gitano es un trabajo, como siempre pasa con Pablo Rago, estupendo. Me parece que marca muchísimo el tono de esta película, así que es un gran gusto recibirlo. Señor, venga, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sin peluche. Venga por acá. ¿Cómo lo sentiste viendo a la película ya filmada? Ahí está, siéntese. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy impresionante, la película es muy impresionante. Lo primero que me gustó ver fue el crecimiento de Nico Tuoso. Hicimos juntos primera película, próxima salida, y ver cómo creció al muchacho que uno tuvo en su regazo cuando era un jovencito, la criatura, y de verdad verlo crecer es un gran honor que me hayan convocado para esta película. Trabajar de nuevo para Rolón, para un guión de Rolón que ya me dio un premio en la Universidad de Quilmes por un trabajo que hicimos para televisión. Y hay algo que es importantísimo, por lo menos de lo poco que aprendí con mi maestro de teatro, con Raúl Serrano, que lo más importante en el escenario es el compañero, es lo único que está vivo. Las cosas no suelen ser reales, el whisky suele no ser real, las salidas no van a ningún lado y el compañero es lo más importante, y conocerlo a Benjamín para trabajar juntos fue un honor y un placer. Bueno, elenco estupendo, digo, hay personajes
sumamente difícil. Creo que cada uno de los personajes, y Nicolás después lo charlaremos, tienen una definición muy concreta, muy plantada. Cada personaje cuenta su historia, el de Pablo particularmente, y el de Nicolás, Francella, que yo creo que es un personaje sumamente difícil, que aparece en una instancia de salud física, de salud psíquica muy complicado, y que en el momento en el que se relata el nudo de la cuestión, para mí cobra una importancia fundamental, así que quiero recibirlo. Nico, adelante, por favor, venga. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por venir, por favor. Avance, pase por su lugar. Aquí estamos. Otro personaje de un Nico muy jugado. Quiero decir que los personajes tienen una carnadura, como planteaba Gabriel, psicológica muy definida. De movida dijiste, ¿es un personaje que quiero hacer? La verdad que sí, no. Micrófono. Micrófono. Perdón. La verdad que sí, no. Es un personaje realmente, en lo personal, era muy difícil, principalmente porque había que reflejar una enfermedad. Pero la verdad que de la primera reunión que tuve con Nico Tuoso y Gabriel, trataba de hacerlo por lo menos lo más sutil, lo más austero y lo más económico posible una enfermedad, sin tratar de estereotipar lo más posible al personaje de Javier. Es una película diferente, es un género diferente hoy en día en el cine nacional, que mucho no se ve, y muy contento con lo que vi. Pude ver la película hace un mes. ¿Cuántas veces lo viste? Una vez. Ah, no sos un ansioso para que te medique Rolón. O sea, yo lo hubiera visto 17 veces. No, o sea, todavía no medicamos. Una vez, no, generalmente veo, si puedo verla antes y la producción me da el lugar para verla en la privada, la veo. Y después la segunda, preestreno. Totalmente. Te está sacando fotos Rago en este momento. Hola, Pablo. Es una criatura, ahí está. Bueno, hablando de criatura, yo no soy crítico de espectáculos, sí me gusta mucho, veo acá caras importantísimas, la veía Catalina, está Radic y demás, digo, permiso para decir esto, pero si no es el trabajo que la consagra como una actriz fenomenal, creo que no me Catalina me dice así, decirlo. Yo vi trabajar la he visto siempre en la tele y demás, pero a Ángela, y es un laburo fenomenal, dificilísimo, que un actor, me imagino que de su edad y de sus condiciones, debe decir, es todo o nada, y es todo. Así que Ángela, venga por aquí, está con nosotros. Felicitaciones. Venga por acá adelante, a ubicarse. Venga para acá, al lado de Nico. ¿Sentiste la apuesta que era el a todo o nada? Ahí está. Hola. Uy, qué nervios. ¿Sentiste que era un a todo o nada? Sí, la verdad es que fue muy hermoso trabajar acá. Fue una preparación súper intensa y también en el medio de otros laburos, tratando de prestarle la atención que requería. Y fue hermoso, un gran laburo de todos. Estoy muy contenta de ser parte de esto. ¿Los elegirías a...? No, mira, ni... ¿No los elegís como hermanos a Nico y a la No, China? sí, fue increíble. La verdad es que, bueno, de hecho hay una escena con Nico que claro, solo nos miramos cuando la China dice llegó papá, y es una de mis preferidas. Mirá. Cuando nos miramos así como llegó papá. Y ahí está. La verdad, me encantó. Bueno, Sí, felicitaciones sí. por el laburo. Bueno, Y ahora muchas vamos a pedir a los colegas que te pregunten. Bueno, hay definitivamente personajes muy protagónicos, pero hay personajes que tienen la marca de Rolón a la hora de ser escritos. Yo pensaba, digo, por deformación va a ser el analista, y sin embargo yo sentí que la hermana mayor de esta familia tenía un contenido de Rolón de una mirada psicológica pero muy fuerte. E imaginaba, cuando me decías que ibas a hacer la película, cuál iba a ser la protagonista, y cuando me enteré que era, sentí que se iban a juntar allí el atractivo físico, pero esencialmente el atractivo psicológico con la elección. ¿Cómo fue esto? Contame. Bueno, tiene que ver con lo que vos decís. Evidentemente, Eugenia es una mujer de una enorme belleza, no vamos a descubrir nada, pero la elección tuvo que ver con eso, porque Paula es básicamente una mujer muy bella, una chica muy bella, pero que está casi condenada a no saber lo que es ser amada. Entonces, era trabajar con Eugenia y aprovechar, por supuesto, ese físico rol que tiene, pero también sus dotes actorales, porque era, bueno, acá no va a ser de una mujer bella, va a ser de una chica
torturada, de una chica en una situación tremenda, puesta desde muy jovencita a ver cómo se hace para proteger lo que ama, que son sus dos hermanos, de toda esta monstruosidad que la rodea. Así que cuando pensamos en Eugenia me puse muy feliz. Se lo habremos ofrecido hace casi 2 años a Eugenia, y ella también se entusiasmó, tenía una relación conmigo, había leído los libros, le gustaba, así que estaba con muchísimas ganas de hacer este papel, y creo que se notó, digo, el compromiso actoral de todos. O sea, creo que si algo pone en juego Padecientes desde lo actoral, y con lo que Nico y yo estamos profundamente agradecidos, es que se habrán dado cuenta que ningún actor se guardó nada. O sea, las escenas están jugadas con un realismo y con una crudeza, aunque están contadas con el estilo siempre bello, armónico, para nada obsceno de Nico, digamos, pero ellos se entregaron totalmente, cada uno. Y con un acompañamiento estético, creo que van a coincidir, bellísimo. La película es hermosa, es una película absolutamente hermosa de ser vista. La quiero invitar a la China a que se acerque. Venga niña, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Venga por acá adelante. En un laburo que se quejaba recién la China. Allá en la primera, ahí estamos, efectivamente. Contame, ¿cómo la viste la peli? Espera, un micrófono, dame un micrófono, acá estamos. Bueno, hola a todos. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿La viste? ¿Cómo te viste la peli? Primero que nada, gracias por la presentación que estaba escuchando de atrás. Para mí es un placer que esté Luis Novarecio, que lo admiro mucho. Muchas gracias. Y bueno, las cosas que dice Rolón, que también sabe que lo admiro y lo quiero mucho también. Estoy feliz, hace 2 años que me llegó el guión y moría por hacerlo. Son esos personajes que uno espera desde que empieza a trabajar. Así que estoy feliz de haber formado parte con este gran elenco y un par más que no vinieron, Luis Machín, Justina, Osmar Núñez. Así que estoy feliz y todavía no vi la película y no quiero verla porque es muy fuerte, así que la voy a ver mañana acompañada de mi familia. Te tocaron buenos hermanos, debo decir que tenés 2 hermanos espectaculares. Soñados. Absolutamente. Sí. Bueno, y te tocó un analista a quien va a buscar esta protagonista para tratar de perseguir la verdad, que me parece que es el centro, Gabriel, del corazón de este analista, que es la búsqueda de la verdad y su debate de si la verdad o el corazón, si la verdad o el amor, si la verdad o proteger a un indefenso es lo que debe primar. Yo quiero recibir a Benjamín Vicuña especialmente, porque tuvimos la suerte de tener el programa y vení Benjamín, ¿cómo andás? Gracias. ¿Cómo estás? Por favor, siéntate. Es un placer conocerlo porque aparte de un gran laburo, de un laburo, voy a decir muchas veces consagratorio, tenés que sentar acá. Pasa a este lado, ahí está. Digo, me parece que has mirado, como siempre mirás, a la realidad argentina de una manera muy particular, y ayer decíamos, tiene que ver con algo que Gabriel planteaba. El femicidio, ni una menos, que en la Argentina ha sido muy fuerte. Es un contexto muy particular de la película, Los Padecientes. Así es. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado o que puedan haber vivido en parte esta experiencia. Efectivamente, la película es una metáfora de esta familia como sociedad, de las cosas que se esconden, las cosas que se tapan y que muchas veces derivan en las páginas policiales de los diarios, ¿verdad? Que tenemos que enterarnos de que estas cosas suceden a menudo. Y bueno, Gabriel, con su imaginario, con la creación de estos personajes, con la búsqueda de la verdad, me parece que componemos una obra que si bien tiene un escenario complejo, como podría ser el psicoanálisis o el thriller psicológico, tiene la genialidad y la clave de hacerla popular, tiene un acceso súper abierto, y eso me parece que bueno, es lo que se busca también con la película. Bueno, tenemos un tiempo de sesión, licenciado Rolón. Usted me dijo que hagamos una cosa de sesión. Usted es heterodoxo en el análisis. Sí, soy lacaniano, así que puedo jugar con el tiempo un poco. Nos podés echar en 10 minutos o podemos seguir un poco. La idea es charlar un poco con ustedes, y me gustaría, si andan por allí nuestras azafatas con los micrófonos y tenemos a alguien ya dispuesto para preguntar, que arrancáramos. Si tenemos un poquito de luz de sala, va a ser algo mejor. No sé si los complico a los fotógrafos. Ahí está. Y vamos a hacer como en la escuela, levantando la mano. Así que, ¿quién sos? No te veo. Pablo Montano. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo estás? Todo bien, felicitaciones a todos. Ahora ya que Benjamín y Eugenia son 2 grandes actores, la revelación sin lugar a dudas son Nicolás y Ángela. La verdad que me quedé totalmente
inquieto de lo que hacen ustedes. Y quería preguntarles a cualquiera de los 5 si en algún momento, leyendo el libro, dijeron, pucha, qué desafío para mi carrera, porque una cosa es leerlo en los diarios, como vos decías, Benjamín, y ahora es ser parte de una historia. Benjamín, dijiste pucha, el director, ¿no? Sí, no, bueno, efectivamente el libro ya genera eso, el guión. Pero creo que todos los que estamos acá tenemos un compromiso con la historia, con develar parte de esa historia y con correr riesgo. Creo que es el juego que tienen que participar los actores. Y efectivamente yo celebro a todos mis compañeros los que están acá y bueno, los que venir también, que efectivamente hacer una película de estas características significa un compromiso, un riesgo, un desafío y está muy bien. Yo siempre menciono que esto es una película coral, es una película de personajes, creo que son los pilares de la historia, personajes que están muy bien construidos y muy bien interpretados por los compañeros. A mí me gustaría decir algo sobre esto, que es que a mí lo que me pasó cuando lo leí fue, pucha, qué lindo poder mediante el arte, que es como lo que más me gusta en la vida, pasar a ser una comunicadora, ¿no? Como tener la posibilidad de comunicar esto y de representar algo así tan fuerte, nada, cualquiera que me... Se da mucho el pucha, esta se da mucho. Y Nico, ante lo que preguntaba Pablito... Hola Pablo, gracias. Sí, respecto a lo que decís de los compromisos o si fue pucha, obviamente, sí, fue un pucha muy grande, en mayúsculas. Todos los proyectos, para mí, soy muy obsesivo y responsable y miedoso, y creo que lo mejor que puede hacer uno como actor es asumir un riesgo y sentirse un poco nunca en la zona de confort y siempre con un poquito de miedito o inseguridades. Eso me pasó a lo largo del film, pero fue una grata experiencia. Después es una película muy fuerte donde realmente todos pusimos mucho el cuerpo. Hubo una locación que se priorizó y donde había una tensión y unos momentos importantes. Así que creo que todo el elenco, por lo menos con los que estuve, dejamos todo. Decime, Pablo, con tu olfato. Digo, el más viejo de acá soy yo, está clarísimo, ustedes son todos mucho más jóvenes y demás. No, soy yo el más viejo de todos. Soy yo, ¿no? Antes era el más joven siempre. De golpe... Es verdad, es Roland el más viejo de todos. Vamos a aceptarle que es el mayor. ¿Qué le voy a hacer? Pero digo, con el olfato que te da tanto laburo y tan bien hecho, cuando veías el guión, decías, ¿puede haber algún recelo por una película muy fuerte como planteaba Nico? ¿O crees que la historia es tan cautivante que es un tanque como yo creo que es? Me pasa algo que creo que le pasa a la mayoría de la gente que hacemos cine, que cuando filmamos una película nunca pensamos en cómo va a ser el resultado. Estamos filmando para el compañero, para los técnicos, para el director. Nunca estás pensando cuántos espectadores la pueden ver o cuántos Oscar pueden ganar. Esta es la etapa que a mí más me gusta del trabajo, digamos, la de hacerlo. Y cuando lo haces, que no estás pensando en el público, que estás pensando en el compañero, ahí es donde se va creando esa mística. Con Benja nos encontramos, no nos conocíamos, nos encontramos para la primera lectura con Nico, y el joven tuvo la delicadeza de traerme un marcador para marcar las escenas. Realmente me pareció un gesto que haría yo, ¿no? Un gesto que hubiera tenido yo, y me pareció encantador de su parte que ese fuera el principio de lo que iba a ser la amistad. El subtexto era aprender de la letra. Estudiante de la letra, bastante de la letra y estudiante. Entendí muy bien, Pero de todas maneras es una preocupación por la película, eso es entrega. Me analiza el gesto, le trajo un marcador, licenciado. ¿Qué le quiso decir en realidad con este tema? No sé quién tiene el micrófono. Sí, acá. ¿Dónde? No te veo. Acá adelante. El tipo no ve nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para Nicolás, Hugo Sánchez de la agencia Telam. Yo te quería preguntar, esto es un thriller psicológico, si se quiere, bueno, según como lo vea. Pero la película incorpora algunas cuestiones que tienen que ver con el género del terror. Por ejemplo, básicamente cuando está la figura o cuando recuerdan las barbaridades que hacía este padre terrible. Bueno, en principio me gustaría saber, a la hora de armar la apuesta, por qué te decidiste por incorporar otros géneros a un género tan transitado como el thriller.
Bueno, si te remite al terror, digamos, no fue mi intención hacer una película de terror, a lo mejor incorporar cuestiones de terror. Pero justo Pablo me decía cuando baja Ángela por la escalera, me dice, parecen las chicas del Resplandor, falta la otra. Con lo cual quizás uno inconscientemente va incorporando elementos que te pueden remitir al terror, al thriller, al suspenso, pero también creo que la casa, esa casa, digamos, ayuda a esa visión que vos tenés, ¿no? Creo que fue sumamente importante encontrar esa casa. No sé si la película hubiese funcionado así si la casa era otra. Tiene como muchos elementos la casa que ayudan a eso que decís vos. Y hay algo muy interesante lo que planteaba el colega del trabajo del padre. De paso, Luis Machín, un actorazo que odias definitivamente. Imagino que el odio hacia el personaje del padre estuvo ahí presente, ¿no? Sí, que en realidad es mucho más complejo que eso, que es lo que hablábamos en las reuniones con Nico, con Gabriel, que en el fondo sigue siendo su padre. Y es súper fuerte lo que le pasa a Paula porque perdió a su mamá muy de chica, se tuvo que hacer cargo de sus hermanos y lo único que le queda en la vida de autoridad, de algo más grande, es como el padre, y es un monstruo. Total. Entonces creo que es eso que le pasa a Paula, es como un amor-odio. Gran composición, Gabriel, de Luis Machín. Digo, un tipo Tremenda. genial, rosarino querría decirlo en este momento, como corresponde, te digo, hay que odiar a Luis Machín, tenés que hacer un esfuerzo y lo odias profundamente, Sí, ¿no? bueno, eso es la maestría de Luis y de Nico para mostrarlo, pero me gustaría rescatar de esto que preguntabas y que decías. Claramente, jugamos en esta película, me toca hablar del costado psicológico, que es el que me interesó. La película habla de algo que en psicología se llama lo siniestro. Lo siniestro ocurre cuando somos víctimas de aquel que debería cuidarnos, ¿sí? O sea, siniestro es el terrorismo de Estado. Quiero decir, cuando quienes nos tienen que proteger son nuestros enemigos. Eso genera un efecto terrorífico en uno y siniestro. Y en este caso es el padre que debía proteger, es la amenaza. Por eso te parece terrorífico y a mí me gusta que hayas rescatado, porque lo que se siente es eso, el terror de lo siniestro, y que es lo que marca Eugenia, ¿no? Que es decir, no deja de ser mi papá. Entonces genera este personaje que también compuso Luis, esta dualidad, que es el que los tiene que cuidar. Cuando el personaje de Nico, cuando Javier le dice a Pablo, yo lo amo, yo lo amaba, lo primero que le dice a su padre, que es lo que a él lo golpea, porque él está lo mató, todo el mundo le dice, no sabés lo que era este tipo, Vanuzzi era un delincuente, era un ser siniestro, lo que quiere, y él lo primero que dice es, yo lo amaba. Entonces, esta encerrona trágica en la que esas personas ponen a sus hijos, a su esposa, a la sociedad misma, depende de quién sea, que es el de, ¿sabes qué? Me odias, pero en algún lugar me tenés que amar. Entonces eso genera un quiebre que es mucho más tremendo y mucho más doloroso, y que es el que hace, por ejemplo, que algunos abusos o violencias familiares no sean denunciadas, porque hay que denunciar a alguien a quien se le teme, pero también a quien se ama. Y creo que ellos se rescataron muy bien desde ese lugar, y que es lo que también escucha Benjamín, el trabajo de Benjamín, cuando no habla, cuando tiene gestos, cuando solo está allí para contener lo que se mueve, ha sido maravilloso. Yo me quedé asombrado con la manera en que pudo incorporar esa mirada del psicoanalista, esa escucha, y también ese horror, porque cuando escucha el relato final de Ángela, la mirada de él, el gesto de él es, tengo que contener esto, pero yo también me horrorizo ante esto, ¿sí? Total. ¿Catalina? Sí, quería preguntarle a los tres hermanos de ficción, a la China, a Ángela y a Nicolás, ¿cómo se entrenaron para ser esos hijos? Porque lo que viven en la película es tremendo, y quiero saber cuántas conversaciones hubo con Rolón o con el director para poder llegar al hueso de esos personajes. ¿China? Hola Catalina, ¿cómo estás? A mí me gusta mucho hablar, juntarme, me parece que así se van construyendo, y me gusta mucho escuchar siempre lo que piensan mis compañeros sobre el personaje, la otra mirada, digamos, que pueden tener los demás sobre el personaje de uno. Y en nuestro caso me he juntado varias veces con Gabriel, con Nico. Benjamín me ha ayudado mucho también a la hora de pensar en esta Paula, en cómo miraba. Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza al leer el libro y al entender este personaje es esa persona que uno ve y que te das cuenta que le pasa algo terrible en la vida, pero que no sabes qué es lo que es.
esa mirada como perdida, como de dolor, triste todo el tiempo. Y básicamente eso, haberme juntado a hablar, hablamos mucho sobre la escena que a mí me aterrorizaba, así que me ayudó mucho, creo que eso. Ángela, ¿cómo entrenaste? ¿Cómo buscaste? Bueno, ¿qué decirte? Yo principalmente tuve que estudiar un poquito de violín. Que fue lo que como... más le costó, lo que más Ay, fue terrible. Pero sí, también nos juntamos a hablar con Gabriel, con Nico, con la China, con este Nico también, estuvimos ahí, tuvimos unas reuniones. Obviamente que hablar para mí sí, también es lo principal. Y ni hablar de la mirada, que es como la ventana, ¿no? De todo, donde uno habla de su cuerpo. También me sirvió, siempre me sirve como ver películas de cosas que pueden ser referencias y tomar cosas. Bueno, durante la grabación también fuimos creando, ¿no? No fue que todo estaba pactado, eso sucede también. Y nada, creo que se logró algo muy lindo. ¿Y Nico? Catalina, hola. Sí, hola. También, un poco con lo que dijo la China y Ángela, tuvimos la suerte de juntarnos mucho con Gabriel, con Nico, con Benja, bueno, con Ángela, la China también otra vez. Para mí eso es primordial, me encanta juntarme y poder tener el tiempo de ensayar. En el rodaje, como dijo, esa primera escena Ángela también, la primera vez que nos cruzamos como hermanos en la historia, con ese terror del padre, empezando a ver qué le generaba a cada uno, esa llegada del padre. Después, respecto a la enfermedad, es un poco lo que le dije a Luis, aferrándome principalmente a Gabriel, para ver de qué modo podía empezar a encarrilar a este tipo, a Javier. Y por suerte, en la historia hay un blanco y un negro, el momento del brote psicológico y el momento que está sedado. Y sin caer, repito, en el estereotipo de que no haya una modificación del aula y por ahí caer en el sentido común de uno pasarse, que es una zona bastante riesgosa. Entonces me aferré mucho a Gabriel y molesto bastante en el rodaje, siempre preguntaba a Gabriel, ¿y cómo venimos? ¿Estamos pasando? Y nada, eso un poco. Pero aparte digo, son tres actores soñados para... Yo decía, buscaba el distintivo de cada uno. En la China es la mirada, o sea, es la permanente mirada. En Ángela son las manos, todo el tiempo. Y en Nico, algo que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció muy distintivo y que acompaña al personaje, que es una sonrisa cuando se despierta. Esa cosa de, pasando probablemente el peor de los trances de los tres hermanos, aunque no sea así, esa sonrisa. Y en el caso de Pablo, sos el amigo soñado, es el amigo que todos queremos tener, que en algún momento... Totalmente. Si necesitas un amigo en una película, que te toque el gitano. El gitano es lo más, o sea, es un tipo, digo, un compañero, un hermano de Pablo soñado realmente. Es un invento, ¿no? El gitano no está en la novela. Sí, está en la novela, sí, pero sí, está sí, como el gitano, porque sí. tus fans me dijeron, ¿cuál es el personaje que No, sí, está como ¿Cuántos el gitano, fans sí. tiene el señor Rolón? Sí. Mucho. Mirá, y son todas mujeres. Va muy bien. Sí, y también, como también decían los chicos, y como decía Ángela, ¿no? No hay una estructura, no estamos, Nico no es un tipo estructurado, si bien es un tipo que prepara su trabajo mucho, en la filmación van surgiendo cosas, Sí. nos ha pasado a nosotros, en el momento te encontrás con la situación, somos actores del método de actuar, y en la situación, estando en la situación, van surgiendo cosas, van surgiendo miradas, van surgiendo ocurrencias. Fue un placer. La verdad que me tocó la parte más relajada de la película. Cuando vi la película me pegó una piña muy fuerte, así como Ángela me representó a las mellicitas del Resplandor, las escenas tan fuertes que tiene que actuar la China con Luis, me hicieron taparme los ojos. Y quiero retomar un poco con respecto a lo que decías del trabajo de Benjamín. Es algo que también hablamos, y tengo entendido que también lo habló con Tuoso. Un actor, cuando está filmando una película, quiere actuar, quiere hacer muchas cosas, quiere que se le note todo, quiere llorar, quiere reír, quiere cantar, y el personaje a mi entender, el personaje de Benjamín es el más difícil de toda la película, porque es el que tiene que mirar sin demasiadas cosas, ¿no? Sin hacer demasiadas cosas. Y me puse en su lugar cuando lo hablamos en su momento,
y lo entendí perfectamente, porque ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Qué haces acá? No hagas nada. Es muy difícil hacer toda una película y sostener toda la película con esa mirada que tiene, además de ser encantador y de verdad una criatura hermosa. Un marcador te trajo nomás. Y me trajo un marcador y con eso me... Mirá qué fácil que soy. Un marcador. No sé quién tiene el micrófono. Yo. Hola, Luis. Felicitaciones a todos. Voy a arrancar con Gabriel. En realidad quiero extender la pregunta a Ángela y a la China. Si bien hablamos casi con términos terapéuticos, ¿no? Entregamos todo en esta sesión que estamos haciendo acá en el cine y la búsqueda de la verdad está muy presente. Yo quiero preguntarte, Gabriel, porque vos sos el que escucha lo que otros no escuchan, ¿cuánto de verdad hay en la transcripción de ese tema que nos preocupa, ¿no? De los abusos intrafamiliares, de los abusos, la violencia endogámica? ¿Cómo fue la transcripción específicamente de las escenas de las dos, sobre todo la de Ángela, ¿no? El juego a las escondidas, esa reacción que hay y cómo fue transitarlo para ellas, ¿no? La situación violenta con el pato. Yo he escuchado, ¿cómo estás? Antes que nada, buen día. Yo he escuchado muchas veces el horror en el consultorio. Muchísimas veces he estado frente a pacientes que no podían decir, que estaban tratando por todos los medios de decir algo sin decirlo. Y lo sabía, lo intuía, lo percibía, pero no los podía forzar a hablar, porque un paciente habla cuando está preparado para decir algo, porque si no antes se va a resistir, no lo va a tomar, no va a tener el efecto de elaborar que requiere una emoción tan potente para poder ser dicha, simbolizada, para poder descargar la angustia con palabras. Y eso me pasó muchísimas veces en el consultorio. Si algo yo quería volcar en la película con respecto a este tema, es ese momento en el que el analista sabe que está frente a alguien que está sufriendo un horror y te tenés que contener. Es ese Pablo que le dice ¿qué te hicieron? O que en un momento, dándose cuenta de que es muy chica y no va a decir más nada, no puede decir más nada, le dice, ¿querés jugar? Porque sabe que en el juego va a proyectar lo que no puede poner en palabras. Me ha tocado muchas veces, por suerte no con asesinatos en el medio, pero muchas veces estar frente a personas que sufrieron cosas parecidas a esta. Entonces, los padecientes me permitió a mí tratar de mostrar y tratar de transcribirle a la gente que hablar hace bien, que animarse a sacar el horror y ponerlo en palabras y confiar en alguien hace bien, porque el que sufre está en un mundo en el que no se puede confiar en nadie, porque si no puedes confiar en tu padre, no puedes confiar en tu madre, en tu hermano, si te dejan al cuidado de un abuelo y te pasa eso, no podés hablar. Y he tenido pacientes adultos que recién a los 40, 40 y pico de años se animan a contarle a su mamá lo que les hacía su abuelo, su padre, un vecino. Entonces yo sé lo que es ese horror. Y esa es la parte que tomé de la realidad y que dije, bueno, ¿cómo lo contamos en la película? Y creo que se cuenta a partir de, por ejemplo, lo que hace el papel de Eugenia, que es, bueno, ¿cuál es el menor costo posible? Bueno, Javier, porque Javier está loco, no le va a pasar nada, lo vamos a tener que seguir cuidando. Cuando se cae Javier, ¿cuál es el menor costo? Soy yo, pero a ella la tengo que cuidar. Y siempre termina diciendo la verdad a medias, pero no pudiéndola decir de verdad. Y en una parte es para cuidar a sus hermanos, pero en otra es porque ella misma, como personaje, se resiste, porque poner algo en palabras es darle entidad. Es decir, esto que te estoy diciendo pasó. Mientras está dentro te podés pelear con eso. Una vez que lo dijiste, lo admitís. Y me parece que eso es lo que hace sobre el final. Y hay una frase que yo en el libro destaco y en la película se juega, que es cuando se la presenta a Pablo, a Camila, que Paula le dice, es la más chica de todos, pero es la única que supo hacer las cosas bien. Ese es el detalle de, esta es la única que lo pudo hacer. Javier lo quiso y le dejó 3 rasguños, yo lo único que hice fue envolver, no pude más, ella lo hizo bien. Desde el vamos, empieza ella a querer decirle la verdad a Pablo, porque lo va a buscar, como él bien le dice al final, no para firmar un papel, lo va a buscar porque confía en él y cree que él puede escuchar lo que ella tiene para decir, que con él va a poder. Y esa es la magia de este Pablo Rubiot, que movido por lo que nosotros llamamos la transferencia, es decir, por la confianza que le tienen, habilita un espacio único
para que el horror pueda ser dicho. Y cuando el horror se dice, deja de ser horror, pasa a ser angustia, tristeza, otra cosa, pero ya está dicho y tiene otro lugar. Te preguntaba, Ángela, Gaby, ¿cómo jugaste esa escena de las escondidas, que es definitoria de la película? Esa escena para mí fue hermosa desde el momento en que la leí. Esas escenas que decís, sí, muero de ganas de actuarla. Fue también jugar mucho con la imaginación, ¿no? Porque todas esas sombras no estaban apareciendo de verdad. De hecho, ni siquiera lo tenía Machín ahí. Y nada, bueno, a la hora también de preparar el personaje también era un poco eso, pensar en todo lo que había pasado esa nena, no solamente en su presente, sino en dónde se había formado ella y todo lo que había tenido que vivir. Yo personalmente como persona soy muy ultra mega sensible y me sensibilizó como por todas partes el hecho de tener que como encarnizar, ¿puedo decir? Encarnar, no terminé segunda. Encarnar este personaje y tener el honor de comunicar todo esto que sucede, y hay nenas que tienen que vivir este horror, y realmente ponerme a pensar en eso me sensibilizaba mucho, y a la hora de tener escenas de llanto me pasaba a veces que me costaba mucho dejar de llorar, porque entraba como en algo y de repente me daba cuenta que realmente me angustiaba mucho y realmente me pasaba algo de concientizar esa realidad, ¿no? Así que fue algo muy especial para mí este trabajo, más a la edad que me toca vivirlo, y también haciendo de una nena más chiquita, ¿no? Como volver a recordar lo que fue para mí tener esa edad, que no fue hace tanto, pero sí me pasaron muchas cosas en el medio que me hicieron cambiar. Ahora soy una persona muy grande, con mucha trayectoria. Hay una anécdota maravillosa, perdón, de Ángela con esto que dice. Cuando termina de ¿Me das filmar... mucho miedo? ¿Qué vas a No, contar? tranquila. ¿Qué anécdota? Confía. Cuando termina de filmar esa escena donde el personaje ya se hace pis, ¿sí? La ubican después de la escondida, vino a ver cómo había quedado, y se la pasa y llora, y digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿cómo sufre esta nena? Sí. Me mataba, Claro. sí. Y China, esa escena que te planteaba Gaby Radice, digamos, es una escena potentísima, que decías, tenías mucho miedo de filmarla y hablaste mucho con Gabriel. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo llegaste hasta ahí? En realidad, al principio, una de las reuniones que tuvimos me ayudó mucho algo que me dijeron ellos, que me lo remarcó Gabriel mucho, que es que yo le decía, no, es que me da vergüenza, hice otras 2 películas y estoy en bolas casi toda la película, entonces tengo ganas como de nada, sí, me agarró como un pudor. Obviamente, uno es actor y todo, pero bueno, también tenemos nuestras inseguridades, nuestros pudores, así que Gabriel me dijo algo que me quedó, que me dijo, vos pensá que en esa escena, me dice, la gente no va a ser así como en el resto, la gente va a ser así. Y dije, claro, es verdad, esta escena es un horror, no pasa ni por lo erótico, ni por el cuerpo, a nadie le importa si tengo una teta, si se ve nada, que no tengo, by the way, pero eso me ayudó muchísimo, y a la hora de pensar en este personaje, a lo mejor no tiene esa vulnerabilidad ni esa sensibilidad, es una mujer que ya está completamente endurecida. Por eso la elección de no llorar tanto en la escena y no estar tan desarmada, porque no es la primera vez que le pasa, es algo que le pasa muy a menudo, y que ella... Yo pensaba, imagínate que uno, después de todo el día de trabajar o de estudiar o de lo que cada uno haga, lo más lindo que te puede pasar es llegar a tu casa. Llegar a tu casa y que tu mamá te espere con el Nesquik, con el coso, con las galletitas. Y esta chica que lo único que no quiere es llegar a la casa, porque sabe que si le viene lo peor y que encima tiene que proteger a su hermana más chica. Y pensaba en eso, en el horror de tener que volver a tu casa, que es todo lo contrario que me pasa a mí en la vida real. Claro. Me pongo la gorra, Nicolás. No quiero decir más desobediente, pero digo, el que más estuvo ahí presente a la hora de filmar cuando vos lo dirigías en cada escenas que, como muy bien plantea China, suponen poner el cuerpo sin vuelta, no físicamente, poner el otro cuerpo. Imagino que Rago debe ser más complicado, así para el puro... No, la más complicada, y curiosamente no fue en lo dramático, y lo dijo al principio, fue Ángela con el violín. Gracias por la pregunta. Costó mucho, no sé, le agarró en un momento, le costaba mucho, estuvimos
4 o 5 meses antes de empezar la película, tratando de que practico en el violín, y era increíble porque eso le costaba, y después las escenas más duras de la película, vos ya veías y decías, increíble, ¿no? Increíble, cómo lo hace, qué facilidad, qué talento. Yo soy actriz, no música. Trajimos un violín. En este momento, Tengo pesadillas con el violín. Tuve 3 pesadillas con el violín. Quiero decirlo. Doctor, digo, licenciada, ya sé que no medica. Debo decir en defensa de Ángela que el violín no es como la guitarra, que uno la agarra y en 3 semanas por ahí puede mentir un acorde, un tono, una samba. Es decir, en el violín uno estudia 1 año y medio y todavía no puede tocar el arroz con leche. No, y es no que es de un verdad chiste. yo, Es viéndola... un instrumento que es difícil de agarrar, de poner en el cuello, de tener una postura exacta. Sí, es que viéndola me sentí orgullosa por el simple hecho de poder guardar bien el violín, como de verdad es un instrumento muy, muy complejo. Pues sí, gracias a Dios. Sí, acá, perdón. Karin González de Diario Popular y Conexión Abierta y otro demás. Mi curiosidad era para Rolón, un poco respondiste en la pregunta anterior, mi inquietud de cuál era el detonante, si había sido lo que exponen varios pacientes, que solamente con la muerte, pero simbólica del padre, cuando ves el horror puede terminar un padecimiento. Bueno, si fue una mixtura de varios pacientes o algo en especial, y después quería saber cuánto se modificó el libro para la filmación, ¿no? para la escena cinematográfica, y si tu participación como actor se fue dando a medida que ibas hablando con Nicolás, ibas reescribiendo el guión, o desde ya quisiste participar actoralmente. No. La verdad es que con respecto a lo que decís de la adaptación, por supuesto que lo primero que yo hice cuando nos encontramos con Nico, a quien maravillosamente el destino me puso en su interés, porque yo había visto sus películas y me encantaba. Nico tiene una segunda película que es casi toda una toma secuencia, o finge una toma secuencia, imagino, que es extraordinaria. Yo decía, yo quiero a alguien que la cuente así, y después un día me escribe un mail y nos juntamos ahí y acordamos, y yo le dije lo que le había dicho a 2 personas anteriores que me habían querido comprar los derechos. Yo dije, yo no cedo los derechos si no soy uno de los adaptadores y guionistas, y si no me dejas estar al lado tuyo, no te voy a molestar, pero yo quiero estar al lado tuyo porque quiero hablar con los actores, porque hay cuestiones que son muy inconscientes. A ver, una persona abusada no tiene cualquier reacción, ni cualquier gesto, tiene algunos, y yo quería poder transmitírselos a los actores, o una persona como charlábamos tanto con Nico en su momento. Bueno, ¿qué síntoma físico puede tener en este momento un personaje con esta enfermedad? Con Benjamín ni que hablar. Con Benjamín hemos pasado algunas madrugadas en una fábrica abandonada donde filmábamos, conversando mientras armaba el set todo el tiempo de su personaje. Yo quería participar de eso. Y entonces él y Marcos Negri, un enorme guionista también, que con los 13 hicimos la adaptación, me iban enseñando un poco el lenguaje cinematográfico, qué personajes de la novela no podían entrar porque se iba a hacer largo y cómo había que modificarla para contar. Así que fueron Nico y Marcos los que me ayudaron a sostener el espíritu de la novela y hacerla cinematográfica, ¿no? Digamos, creo que, y con respecto a cuando terminamos, Nico se sentó un día y me dijo, bueno, ¿te gustaría hacer algún papel? Y dije, bueno, sí, a mí me gusta animarme, me gusta jugar, y esa era la parte más lúdica y donde me entregaba totalmente, y decidimos, bueno, que ese era un papel que a lo mejor yo podía realizar. Bueno, claro, no, sí, por supuesto. Quiero decir, a ver, yo lo que quería decir, bueno, esto es un horror que se sufre, esto es un horror, y por supuesto no podía contar los libros donde hablo de casos reales, no puedo exponer a alguien que ha sufrido eso, entonces digo, bueno, vamos a aprovechar la ficción, y además tengo para mí que si hay algo que es imperdonable, es el abuso. Para mí es el más atroz de los delitos, abusar de alguien, sobre todo de alguien a quien deberías cuidar. No encuentro perdón para alguien que hace eso, por eso no atiendo a abusadores, porque no puedo, porque para mí son siniestros, y eso me ayudó en la construcción de ese Roberto Vanuzzi, que como verán, no tiene un solo rasgo que lo salve.
¿Sí? ¿Por qué es así? Bueno, no hay ninguna justificación, ni quise justificar, porque para mí es injustificable. Puede ser explicable desde lo psicológico, pero es injustificable. Entonces yo quería mostrar eso, el horror que viven las víctimas y lo injustificable de alguien que es capaz de someter a otra persona a semejante aberración. Nos queda una última pregunta de la colega. ¿Qué tal? Soy Mica Levite de Ciudad.com. Felicitaciones a todos, me encantó la película, realmente. Y quiero preguntarle a Benjamín a ver si se anima a contestarme. ¿Para qué cree que está la peli, Benja? Ya vamos reservando el Dolby de Los Ángeles. Esa... Vamos a los Oscar. En serio lo pregunto, en serio. Optimista. Y Ángela, bueno, consagratorio de papel, te felicito por si a alguien le quedaban dudas. La escena del pis te consagra de verdad. ¡Bravo! Sí, bueno, ya que es la última pregunta, me gustaría hacer como un resumen un poco de lo que conversamos. Efectivamente, agradecer a Nicolás, su generosidad, su templanza, su cariño al proceso de los actores. Creo que efectivamente esta es una película de actores, en donde cada uno de nosotros, con la ayuda de Gabriel y de Nicolás, pudimos meternos en zonas complejas, difíciles. También es una película que invita, sin embargo, por eso también quiero hacer una mención a Fox, que acompañó y dio las mejores condiciones para poder filmar una película de este nivel. Una película que tiene una vocación comercial, que entretiene, que moviliza, que tiene elementos de terror, que tiene suspenso, que tiene amor, que tiene todo para hacer una bomba, pero, y ahí es donde creo que humildemente a mí me resuena, tiene una misión, ¿verdad? Y el cine, la literatura, el teatro tiene una misión, y es que, y yo ahí hice una trampa porque me tocó trabajar en otras películas y en una obra de teatro que se llama La Celebración, en donde películas como esta, de verdad que le pueden salvar la vida a alguien, y suena pretencioso pero es real. O sea, así como Gabriel dice que en un diván él fue testigo de que una persona de 40 años le dice, ¿sabes qué? Después de 25 años tengo que decir que sufrí un abuso. Estas películas, y yo doy fe de eso, remueven conciencia y muchas veces pueden liberar a alguien, ¿verdad? Entonces, más allá del entretenimiento, más allá de la acción, más allá de lo bien que está construida esta película, más allá del público, que estoy seguro que nos va a ir muy bien, es una película que tiene una misión clara. Así que agradecido de este súper elenco, de esta oportunidad, y de ustedes también, porque he estado en muchas conferencias y la verdad que siento que realmente están acá, cuesta estar presentes, están atentos y hay como un buen clima, así que les agradezco. Muchísimas gracias. Agradecer a los artistas, a todos, es un placer verlos. Y nosotros como colegas, yo siempre digo que el cine y el teatro es como un acto de fe, lo digo desde el agnosticismo, que es creer en algo que no sabes exactamente de qué se trata, y por lo tanto casi son como sacerdotes y sacerdotisas de ese acto de fe. Con los comentarios yo les auguro, deseo, pero de corazón que les vaya bien porque se lo merecen. Porque son... Muchas gracias, y no querría olvidarme de agradecer también a la gente de Telefe, a Axel, que también han apostado mucho y que están todo el tiempo peleando para que Los Padecientes sea una película que le llegue al público. Bueno, les vamos a invitar a un brunch que Fox nos ofrece a los periodistas, y gracias otra vez y un aplauso para todos. Gracias, Luis. Gracias.